En el nuevo episodio revelaremos cómo recuperar tus prospectos perdidos con estrategias de remarketing. Es hora de transformar tu tráfico en ventas. No puedes perderte este capítulo. Bienvenidos a un episodio más de Caos Creativo. En esta ocasión nos tocará hablar acerca de cómo crear campañas de remarketing que realmente conviertan. Johnny, es un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo has estado, amigo? Amigo, muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Ya estamos listos para darle a un nuevo tema para ayudar a todas aquellas personas que tengan problemas con este en específico, con este tema en específico. Justamente, una de las técnicas más poderosas es la que se denomina remarketing o retargeting, como algunos también quieren llamarlo, y al ser tan poderoso es casi no utilizado o nulamente utilizado o mal implementado. ¿Por qué es crucial el remarketing? Bueno, pues yo te diría de forma rápida que el remarketing nos va a ayudar a llegar a todos esos usuarios que en algún momento nos vieron, generaron alguna interacción con nosotros. El 80% de los usuarios abandona un sitio web de forma predeterminada, es decir, llega, abre el sitio y se va. Su porcentaje de rebote promedio es el 80% y entonces estamos desperdiciando todo ese 80% de presupuesto que llegó a esos usuarios. ¿Cómo los podemos volver a reatender? Por medio de remarketing. El remarketing nos va a ayudar también a recuperar y a convertir esos prospectos que ya mostraron interés y también nos va a ayudar a aumentar la tasa de conversión de nuestros anuncios. Justamente en episodios pasados estábamos platicando, ¿no? Tengo muchísimos clics, muchísima interacción, pero pues no estoy convirtiendo, ¿no? Y esta es una de las estrategias que podemos utilizar para captar a todas aquellas personas que ya tuvieron el acercamiento con nuestra marca, pero no realizaron ninguna acción, como mencionas. Entonces, qué importante es, uno, saber qué es, y dos, saber cómo utilizarla correctamente, que es una pregunta que me surge, ¿no? Para toda la teleaudiencia. ¿Realmente me funciona a mí esa estrategia? Si yo vendo un producto, si yo vendo un servicio, ¿la estrategia es para todos? ¿O cómo es que la puedo adaptar a mi propio negocio, ¿no? Justamente para eso nos va a ayudar el remarketing. Y el remarketing implica, si hacemos remarketing, que nosotros debemos de tener una estrategia hecha. El remarketing básicamente es por sí solo el proceso en el que vamos a implementar una estrategia. ¿Qué es y por qué es importante? Creo que sería el punto principal para que lo pudiéramos determinar, que significa la acción de volver a impactar a estos usuarios que ya han interactuado con nosotros. ¿Y en dónde se aplica el remarketing? Pues se aplica en todos los canales digitales que pudiéramos tener, incluso en canales no digitales. Eso es algo súper importante. ¿Por qué lo dirías o por qué consideras tú que es efectivo el remarketing, Johnny? Una, porque ya no estamos trabajando con público frío. Ya podemos estar trabajando con público tibio o caliente, porque ya tuvieron este primer acercamiento. Ya nos conocen, ya nos vieron en algún lugar, en redes, ya interactuaron incluso con la página web, como mencionabas, ¿no? Entonces, ya estamos un pasito más cerca de todos aquellos prospectos, ¿no? Eso sería como lo más importante a rescatar en este momento. Perfecto. Tal cual tú lo dijiste. El remarketing es ya no hablar al público frío, que es en donde la mayoría de las empresas se terminan quedando, queriendo venderle todo a todos y entonces solamente le hablan al público frío. El remarketing ya implica en el embudo de ventas los niveles medio y bottom, es decir, el nivel de calentamiento o el nivel de tibio y el nivel caliente básicamente. Y en estos niveles entonces los mensajes sí son personalizados. Implica y es crucial que el mensaje sea personalizado en los niveles en los que se va a generar interés y básicamente por eso decíamos, no puede haber remarketing si no hay una estrategia previa y concretada y diseñada respecto a lo que queremos y cómo queremos llegar con nuestros usuarios. Ventajas del marketing, ¿por qué es tan efectivo? Yo te diría, porque nos ayuda a generar múltiples impactos. En el episodio número 1 hablábamos acerca de la cantidad de impactos que necesita tener un usuario, es decir, habernos visto, haber trabajado con nosotros, es decir, interactuado con nuestra marca, y ese número de impactos cada día se incrementa más. De hecho, a nivel YouTube, por ejemplo, para que un usuario decida contratar un servicio de una empresa o se sienta familiarizado con un
con un evento, con una marca en específico, tiene que haber visto aproximadamente 7 horas de contenido de esta marca para entonces decir, yo conozco a esa persona, ya lo ubico perfectamente y demás. Entonces, todo eso implica remarketing, es decir, no podemos llegar a la primera cita, como hemos dicho en otras ocasiones, y tratar de pedir matrimonio. Y el remarketing nos va a ayudar a tener una propuesta de matrimonio adecuada, que no nos digan que no, básicamente. Una cosa bien importante que acabas de decir, la cantidad de veces que nos tiene que ver una persona para empezar a hacer match con nuestra marca. Lo que me lleva a la pregunta, entonces, ¿tengo que hacer más campañas? ¿O con mi campaña que ya tengo y lancé desde el primer día, basta? No, claro que tenemos que hacer múltiples, infinidad de campañas más y por eso hablábamos que no es una técnica que venga exclusivamente para Meta Ads, si es que nos están viendo por ese tema o por Google Ads. De hecho, el remarketing es una técnica omnicanal y podemos llegar por medio de remarketing a múltiples canales a nuestra audiencia, básicamente. Justo, recuerden que también en el episodio anterior hablamos de la diversificación de los anuncios y de los artes, que es lo que yo te preguntaba, ¿no? Si tenemos esa pregunta en nuestra mente de, pues con mi misma campaña la armo, es un error. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con otro tipo de público, como mencionamos, ya no es público free. Entonces, 2, tenemos que empezar a enfocar esos mensajes hacia el público directamente que ya tuvo su primer acercamiento con nosotros. Entonces tenemos que trabajar en anuncios y en mensajes nuevos, específicos, para cada una de las ocasiones que nos vuelva a visualizar. Correcto. Algo súper importante del remarketing y que no debemos de olvidar es que el remarketing bien hecho nos va a dar un beneficio y es que va a reducir nuestros costos de adquisición. Básicamente, ¿por qué razón? Porque le estamos hablando a una audiencia que ya está pasando por todo ese proceso de calentamiento y entonces la decisión final de compra cada vez está más cerca, cada vez que utilizamos remarketing. Por lo tanto, el proceso de conversión con ellos tiene que ser generalmente más económico. La parte más cara en la que vamos a invertir en campañas a nivel Facebook o Google generalmente es la parte superior, porque es donde requerimos un volumen muy grande de usuarios. Pero en la parte media y en la parte baja, que es remarketing, los costos empiezan a disminuir. Un remarketing efectivo va a hacer que nuestros costos de adquisición de cliente bajen y también nos va a ayudar a reducir la fricción en el proceso de conversión con los usuarios. ¿Por qué? En la parte inicial teníamos mucha fricción porque el usuario aún no genera esa confianza con nosotros y el remarketing tiene que estar enfocado en ello. Entonces, esas son las ventajas de un remarketing efectivo. ¿Cómo nos va a funcionar? Nos va a bajar costos. Indudablemente nos va a poder ayudar a llegar con múltiples impactos a nuestros usuarios y también nos va a ayudar a reducir la fricción, es decir, generar confianza. ¿Cómo se reduce fricción? Generando confianza con nuestros usuarios, que nos conozcan y que se vayan familiarizando básicamente con nuestra marca. Pero sí y solo sí, si está bien estructurada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debemos saber qué mensaje mandarle a qué persona, dependiendo de la acción que realizó. Si la persona inició una conversación con nosotros, si hizo una visita a nuestro sitio web, si ya puso artículos en carrito, por ejemplo, o si ya interactuó con algún producto o servicio previamente, debemos de enfocar ese mensaje hacia la acción. ¿Por qué? Porque no te cuento cuántas veces me ha pasado que de repente yo estuve navegando en un sitio web y me llegó un correo electrónico, porque bueno, o sea, sí me suscribí, pero pues es como a la acción que abandonaste tu carrito, pero no he metido nada a mi carrito, ¿no? Entonces eso es meter todos a la misma bolsa de las acciones que están realizando, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a hacer? Ahí me doy cuenta yo que no estoy siendo valorado en la acción que yo realicé, ¿no? Sí, eres parte de un total, ¿no? De un todo. Perfecto. Bien, justo eso que estabas mencionando tú es lo que conocemos nosotros en marketing como la personalización de las audiencias. Y es un término que se ocupa tanto en Google como en Meta. Y la personalización de las audiencias implica que debemos de saber qué hizo, qué usuario, en qué momento y con qué herramienta lo hizo. Y la única forma de lograr eso es por medio de herramientas de rastreo. Nos guste o no, todas las interacciones que tenemos en redes sociales, en sitios web, en internet básicamente, está rastreado. Se puede saber qué persona lo hizo, en qué momento lo hizo, en qué horario lo hizo y cuáles fueron las acciones, de hecho, que se realizaron en cada sitio. Y para tener un remarketing efectivo, necesitamos empezar por ese punto crucial, que es tener códigos de rastreo para cada una de las plataformas con las que vamos a trabajar. Claro, justo porque esas son lo que nos llevan, ¿no? Las herramientas y técnicas que podemos empezar a utilizar. Como mencionas, ¿no?
Una de ellas puede ser el tiempo, otra puede ser los comportamientos que podemos ver dentro de nuestros prospectos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no vamos a ofrecerle algo que no ha solicitado, ¿no? Acercamiento, tal vez, información que pueda hacer que vote perdón, no. Información que pueda ser relevante o irrelevante para el mismo prospecto, ¿no? No podemos adelantarlos a una acción cuando el potencial cliente no nos ha hecho nada, ¿no? O no nos ha dicho nada. Justamente. Y de hecho, en la parte de remarketing, para que le vayamos poniendo un poquito más de carnita a esto, la parte de remarketing implica que tenemos que tener mensajes personalizados, que ya lo hemos hablado en otros episodios y seguimos repitiendo la idea, mensajes personalizados, contenidos atractivos, visualmente atractivos y llamados a la acción claro. De hecho, el episodio pasado hablamos de cómo incrementar nuestro porcentaje de cierre de ventas y es justamente por medio de estas 3 estrategias. A nivel anuncio necesitas tener anuncios completamente atractivos que llamen la atención y que el mensaje sea personalizado. Y a nivel de herramientas, como hablábamos hace un momento, pues tenemos que rastrear correctamente a los usuarios, saber qué están haciendo, en qué momento. La parte de remarketing a nivel online e-commerce es muy preconcebida, muy fácil de determinar. Todos sabemos que en una tienda en línea tú llegas, agregas al carrito y entonces al momento de agregar al carrito el sistema Shopify, WooCommerce o el sistema que queramos ocupar de tienda en línea va a detectar que hiciste cierta acción. Y además de agregar al carrito también te van a ayudar a detectar, por ejemplo, que el usuario ingresó su tarjeta de crédito y además de que ingresó la tarjeta de crédito también que el usuario dejó sus datos completos o que hizo una compra, porque son diferentes eventos, diferentes momentos, ¿no? Cada uno de esos pasos nos permite determinar una estrategia de remarketing. Tú mencionaste el caso de que te llegó un correo de abandonaste un producto cuando nunca habías agregado un producto al carrito. Es decir, hay una estrategia de remarketing mal implementada, sí, mal ejecutada, pero hay una estrategia de marketing ahí. O bueno, hay una técnica de marketing, no tal vez una estrategia. Entonces, lo que necesitamos a nivel de remarketing sería juntar todas estas técnicas, todas estas herramientas y trazar el camino correcto. La estrategia implica eso. ¿Cuál es el camino que va a seguir mi usuario? Puede seguirlo de forma lineal o puede seguirlo por medio de saltos, sí, pero necesito identificar en qué momento se encuentra el usuario para también saber cuáles son los puntos de recontacto. Recordemos que aquí lo más importante en el remarketing es eso, el recontacto con el usuario. Y el recontacto no implica decirle, cásate conmigo. Implica primero venderle la idea de, oye, tengamos una cita. ¿Y por qué después de tener una cita? Mira, esta es la canción que me gusta. Y además de esta es la canción que me gusta, mira, este es mi top de películas favoritas. Y entonces lo que empiezas a crear es ese clic con el usuario, básicamente. Bien mencionas algo que hablamos también en episodios anteriores. La parte de, no se realizó una acción, entonces yo cómo lo voy a abordar. En este momento nosotros nos podemos preguntar, ¿no? En este momento nosotros nos podemos preguntar, ¿con qué tipo de mensaje nuevo podemos abordarlo? ¿Con qué tipo de acción nueva? ¿Podemos implementar un nuevo formulario para reacercarnos a ellos? ¿O cómo tú lo abordarías en esta forma? Cuestión, ya hicieron cierta acción, nos abandonaron, ¿cómo los voy a abordar nuevamente? Pues los podemos abordar en el caso de una tienda en línea, por ejemplo. Si agregaste un producto al carrito, o pensemos, no agregaste un producto al carrito, simple y sencillamente visitaste el perfil de ese producto, entonces puedes abordarlo por el tema de, mira, estos son los beneficios de mi producto. Una campaña específica que habla acerca de los beneficios del producto. De hecho, Meta ahora te permite, y desde hace tiempo, no ahora, te permite utilizar el catálogo y el catálogo es automatizado y entonces el catálogo detecta qué productos visitaste y te vuelve a poner esos productos que ya visitaste previamente y lo mismo hace Google Shopping, ¿no? Y eso mismo lo vemos en Shein, lo vimos en Temu, lo vemos en Liverpool, lo vemos en las múltiples aplicaciones que tenemos porque absolutamente rastrean todo. Y entonces el ejemplo perfecto de remarketing es ese. Shein. Shein tiene esa característica que te muestra específicamente los productos que viste, pero no solo los productos que viste. También te muestra productos adicionales, que es el upselling y el cross-selling. Es decir, te muestra productos que te pueden interesar a ti en la parte de remarketing porque visitaste un pantalón, una camisa, una blusa y es una camisa de playa. Entonces, como es camisa de playa, probablemente vas a necesitar un pantalón de playa, vas a necesitar unas alpargatas, necesitas una toalla, un accesorio, lo que tú consideres sobre esa línea específicamente, ¿no? O te voy a mostrar otra variedad de playeras
que son de playa básicamente, que te pueden interesar porque mantienen los colores, porque mantienen las telas. Entonces, la estrategia de remarketing puede ser, la verdad, infinita. Y podríamos hacer miles de anuncios respecto a remarketing. Obviamente, también aquí entra el punto de saber en qué productos nos vamos a centrar. No vamos a hacer remarketing por los productos menos redituables, sino generalmente hacemos remarketing por los productos más buscados y también por los intereses de nuestro usuario. Claro, porque uno ya tenemos ciertos datos, hacemos énfasis, ya conocemos al usuario de un acercamiento previo, ya podemos utilizar estos datos para saber qué es lo que busca, qué es lo que está interesado, cómo se comporta de cierta forma, ¿no? Entonces, como bien mencionas, no podemos hacer una campaña a los productos menos solicitados cuando sabemos que no está interesado en este prospecto, ¿no? Entonces, es aquí es donde me lleva también la parte de, ok, sí, estamos hablando de productos, pero ¿cómo puedo yo enfocar una campaña de remarketing en cuestión de servicios? Que estoy seguro que muchas empresas por ahí también se hacen la misma pregunta. Pues el remarketing en servicios básicamente va por el otro lado. Oye, ¿qué garantías te puedo ofrecer? Oye, además de garantías, ¿cuál es el periodo que puedo tener para hacer la compra de mi producto básicamente? ¿Qué casos de éxito? Eso súper funciona. Un video de casos de éxito con lo que está funcionándole a otros clientes. Pero esto tiene que aparecer, por decirlo de alguna forma, orgánicamente. ¿Sale? No vamos a poner un caso de éxito diciéndole, ahora te voy a vender, ¿sale? Porque recordemos que el remarketing incluso es cuestión de que no haya contacto humano. El remarketing está hecho y las estrategias de remarketing muchas veces implican que no haya contacto humano. No es un vendedor que te está volviendo a escribir directamente, que también el vendedor cuando te vuelve a escribir y vuelve a insistir te está haciendo remarketing, básicamente. Pero en automatización de procesos, pues tienes que identificar cuáles son las objeciones. ¿Por qué no me está comprando esta empresa, básicamente B2B? O sea, ¿cuáles son las objeciones que ellos ponen? ¿Cuáles son los problemas y cómo puedo solucionarlos yo? Y entonces, cuando yo hago un artículo de blog de ese problema en específico que ellos tienen y se los envío por medio de mi lista de emails, entonces lo va a leer de mis 5,000, 6,000, 10,000 leads que tengan, lo van a leer 300 que probablemente les hagan sentido y tengan ese problema en específico. Y la próxima semana voy a hacer otro blog de otro tema, de otra objeción que ellos probablemente tienen y que no va enfocado a estos primeros 300, va a ir enfocado a otros 100 o a otros 200 y entonces el mensaje se vuelve personalizado. Y de esa forma hacemos sentido y hacemos clic con el usuario porque le estamos diciendo, usuario, yo no te quiero vender, yo te quiero ayudar y lo que yo tengo para ti es específicamente para ti. Entonces, a nivel de servicios también el remarketing se puede hacer de incontables formas. A nivel de servicios, comúnmente se ocupan landing page, donde viene la información del servicio, donde vienen las características del servicio. O incluso en Meta se pueden ocupar lo que se llaman colecciones o que se llaman experiencias instantáneas. Sí, experiencias instantáneas. Las experiencias instantáneas son mini landings dentro de Meta que te permiten ver más detalles del servicio o del producto directamente, más detalles del servicio, del producto, información relevante. Pero esas experiencias instantáneas pueden ir personalizadas de acuerdo a lo que tú viste básicamente, a lo que tú estuviste haciendo. Y en la landing, regresando a los dos casos, en la landing tú puedes rastrear qué usuario visitó la landing aunque no haya hecho ninguna acción. Puedes rastrear qué usuario bajó más del 50% de la landing, es decir, mostró interés. ¿Qué usuario rellenó solamente el formulario y probablemente no lo llenó? E incluso empezar a hacer algunas acciones en las cuales sea más fácil el proceso de rellenado del formulario. Pero lo importante de todo esto es que al tenerlos rastreados, entonces tú puedes generar campañas específicas para atender a estos usuarios que no concretaron el proceso de registro. Eso es algo muy fácil en Meta Ads con anuncios de formulario. Haces una segmentación específica para Meta Ads que te diga llega a todos los usuarios que no completaron el registro. Abrieron pero no completaron. Esa es una condición de los públicos personalizados básicamente. Y esa condición la tienes que aplicar en tu landing page y la aplicas en diferentes momentos y el mensaje que le vas a dar a ellos es, oye, completa tu formulario, anímate, te hace falta esto. Y entonces ahí es donde abordas cuáles serían las objeciones principales por las que alguien no se registraría. No está seguro de que sea una empresa legal, una empresa registrada, no está seguro de que le pueda ayudar, entonces empiezo a hacer anuncios sobre esas objeciones específicas. Y entonces esos anuncios sí van a generar la conversión directamente de nuestros usuarios y entonces el porcentaje de conversión de nuestro anuncio de remarketing va a ser 3 o 4 veces más que el porcentaje de conversión de un anuncio de público frío. Justo, y lo que mencionas es muy importante, ¿no? Y saber diferenciar. Que al ofertar un servicio dentro de las plataformas con una campaña de remarketing es básicamente vender sin vender, ¿no? Que sea una venta totalmente indirecta, que nos empiecen a posicionar mediante
soluciones, mediante respuestas reales a ciertas situaciones para que el cliente entre en confianza y así pueda cerrar de una la venta, ¿no? O el prospecto, que pueda comprarnos de una vez, ¿no? Justamente, incluso hablando de servicios, viene el caso muchos marketers que venden cursos de marketing, ¿sale? Y referentes grandes y referentes pequeños. Y casi todos mantienen una misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Te doy un anuncio de lo que voy a vender, te doy un webinar de lo que voy a vender, tú visitas ese webinar, visitas esa masterclass, te registras, después de haber visto cierto contenido gratuito, 1 hora, 2 horas de contenido gratuito, dices, oye, si esto es lo gratuito, ¿cómo será lo pagado? Perfecto. Entonces, lo siguiente que hacen es que tú vayas a visitar una landing y en esa landing te dan todas las razones por las cuales deberías de comprar. Pero esas razones están pensadas en las objeciones que tú tienes. Oye, no tengo el método de pago correcto, perfecto. Entonces te pongo aquí meses sin intereses para que lo puedas pagar a meses sin intereses. Oye, tengo una objeción, ¿cómo puedo hacer un reembolso? Oye, no me gustó, etcétera. Ok, te doy 15 días para que puedas solicitarme un reembolso y tan amigos como siempre, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias porque se están pensando en las objeciones que nos van a poner los usuarios. Y las landing están llenas de eso, de objeciones. Y luego de las objeciones vienen casos de éxito. Ya superé esas objeciones. Mira, a él le ayudó de esta forma, a él le ayudó de esta otra forma. Y esas landings, incluso ahora, la nueva tendencia es landings hiperpersonalizadas. Porque si tú ya rellenaste un formulario, entonces por medio de los UTM puedes saber cómo se llama el usuario y entonces ya la landing dice el nombre del usuario. Hola Jorge, qué bueno que regresaste, que estás listo. Mira, puedes completar este proceso porque ya se registró previamente para haber visto un servicio, ¿no? Entonces aquí vamos con que el remarketing es personalizado al full y hoy en día la tendencia va hacia ello y cada vez a los humanos les gusta sentirse más únicos. Ese es algo importante que tenemos que concebir. A los humanos nos gusta sentirnos únicos, nos gusta sentirnos que nos hablen. Tú dijiste, no me gustó que me llegara un correo de una empresa que dice que yo agregué algo al carrito cuando no agregué al carrito. Me hace sentir parte del montón. Y justamente es lo que tenemos que hacer al contrario con el remarketing, hacer anuncios personalizados, contenidos personalizados que le hablen específicamente a una persona. Y esto nos lleva a que sí, probablemente tu campaña de público frío tenga unos cuantos anuncios, pero tu campaña de remarketing va a tener decenas o cientos de anuncios. Oye, en cuestión gastos, porque estás hablando de personalización, estás hablando de cantidad en anuncios, en el landing page, en videos tal vez, no sé. ¿Cuánto me va a costar a mí? ¿En dónde le invierto más? Porque al final de cuentas son más acciones para una campaña que para otra y entonces a lo mejor se pueda desestabilizar mi presupuesto. Pero tú como experto, nosotros como expertos, ¿qué le recomendamos al público? ¿En dónde invierten más? Pues miren, yo les diría que no se preocupen por la inversión, porque una campaña de remarketing bien hecha te va a generar ventas. Y si hay ventas, hay retorno de inversión, hay ROAS, etcétera. Entonces la campaña se paga solita y olvídate del tema de, oye, ¿cuánto dinero le estoy metiendo? Inicialmente, si no tienes resultados, sí vas a decir, oye, sigo invirtiendo dinero. Pero la estrategia de remarketing bien hecha va a generar conversiones, porque para eso están hechas, están pensadas en un público específico y vas a empezar a cerrar ventas. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que el público de remarketing cada vez es también menos caro. Pero ojo, ¿en dónde te vas a gastar el dinero? Pues en el embudo frío, ¿sale? En tener un área fría de gran volumen, donde en el área fría sí nos vean y ahí sí vamos a gastar generalmente una buena parte del presupuesto o la mayoría del presupuesto y el remarketing empieza a ser focalizado, porque como te decía, el remarketing incluso puede ser hasta gratuito o muy económico. Cuando tú estableces remarketing por medio de email, es realmente... Sí, pero el gasto no es... El gasto no es. Y si haces remarketing por medio de un asistente virtual como un chatbot, también el gasto es mínimo. Y el porcentaje de conversión es increíble. En e-commerce el porcentaje de conversión de un email puede ser hasta del 40%. Cuando Meta no te da un 40% de porcentaje de conversión y las comparaciones en gastos son completamente contradictorias, ¿no? O sea, no cuesta para nada lo mismo una campaña de email que una campaña en Meta Ads. Entonces, yo les diría no se enfoquen en el presupuesto. Personalmente yo les diría no se preocupen por el presupuesto porque las campañas de remarketing les van a dar los suficientes ingresos para pagarse así solas, porque así tiene que funcionar básicamente el marketing. Si hoy en día están teniendo campañas y están metiendo dinero y no ven nada de retorno de inversión, es porque no hay una estrategia clara definida. Probablemente le están hablando al público superior o le están hablando a todo el mundo, no están personalizados, no han definido esa estrategia de remarketing, que son el uso de cientos de herramientas o de varias herramientas para llegar a este usuario. Recordemos lo que hemos hablado en episodios pasados, necesitamos
miles de contactos con nuestro usuario para poder hacer conversiones, para poder generar confianza. Regresemos a nuestras épocas de citas. Y la cita y para pedirle casarse a alguien no era solamente cuestión de la primera vez, sino es cuestión de, como te decía, ya le mandé mis intereses, ya le mandé mis gustos, ya le mandé qué puedo hacer por ella, qué beneficios le voy a dar, mira, tengo este prospecto, tengo esta idea. Entonces es cuestión de generar confianza, de generar conversación. Sí, sobre todo porque, como mencionaba, ya tenemos ese pasito más cerca, ¿no?, del prospecto. O ya hizo una acción, o ya nos compró una primera vez, ¿no? Entonces, estas campañas sí van enfocadas hacia esas personas que ya tienen este acercamiento con la marca, ya sea en temperatura tibia o caliente, que aún así nos van a generar menos costos, pero estas mismas campañas tienen que estar alimentando o costeando las mismas campañas del público frío, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas siempre nos va a salir mucho más barato alguien que ya compró o alguien que ya tuvo una primera acción que la persona que nos va a conocer desde cero. Correcto. De hecho, en el episodio número 1 les dije el pro tip. Si no tienen dinero, de hecho, si no tienen ni siquiera dinero para contratar una agencia, les decía, empiecen haciendo una segmentación hacia sus seguidores, hacia quienes ya han interactuado con su marca. Ojo, no hayan comprado bots ni miles de seguidores, también eso lo dijimos, ¿no? Pero ¿por qué razones es una estrategia de remarketing? Empiezas haciendo remarketing a quien ya te conoce y va a ser la forma más rápida en la que vas a obtener dinero. De hecho, la mayoría de las empresas cuando empiezan a vender, y ya me estoy yendo hacia el lado de empresas nuevas, cuando empiezan a venderle a sus referidos, a sus conocidos, ¿sale? Y eso es básicamente remarketing, porque a tu conocido tú ya le has hablado una y otra vez de lo que haces y de cómo te va, y tu conocido tiene confianza, y como tiene confianza, entonces cuando tú lo llegas a abordar, le estás haciendo remarketing, le estás diciendo, mira, yo te podría ayudar de esta forma, yo te podría ayudar de aquella forma, ¿sale? Y entonces el conocido, como ya tiene esa parte de confianza, rápidamente decide convertirse en un cliente, ¿no? Ese mismo pensamiento tenemos que tener para respecto con todos nuestros usuarios. Tienes que conocerme, tienes que hacer clic. ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio de remarketing. Sí, exacto. O sea, tener siempre ese objetivo, ¿no? Ese foco en que si nos va a funcionar una campaña es porque está bien estructurada y porque nos va a traer beneficios, ¿no? Justamente. Entonces, yo les diría, adicional al remarketing, porque hablamos mucho del concepto de remarketing. Adicional al concepto de remarketing, mi tip para con todo sería vigilen que tengan un píxel de conversión bien activado, o sea, bien instalado. No solo bien instalado, es necesario que el píxel de conversión tenga eventos. Facebook o Meta ya te da eventos por default, pero la verdad es que esos eventos por default no aplican para todos los casos. Necesitamos eventos personalizados. Decía yo, el usuario baja al 50% del scroll. Necesito un evento que detecte eso. El pixel me lo va a permitir, pero aunque yo lo tenga instalado, no va a hacer que en automático lo detecte. Entonces necesito meterme ahí sí en la chamba técnica de configurar eso. Lo mismo pasa tanto con el pixel como Google Analytics, que me permita rastrear todos esos datos. Súper importante. Tengamos Google Analytics, muchas empresas llegamos y no tienen ni idea de qué es Google Analytics. Es una herramienta viejísima, desde hace 20 años nos da la información de nuestro sitio web, de nuestra audiencia. El Pixel nos da la información de nuestra audiencia en Facebook. Entonces, esas herramientas se tienen que tener. Hotjar, que es una herramienta para rastrear mapas de calor, básicamente. Hay otra que se llama Clarity de Microsoft, que ahora también tiene versiones gratuitas que te permite rastrear qué está haciendo el usuario, en qué momento. El comportamiento con tu sitio web. Exactamente, comportamiento con el sitio web, en dónde está dando clic, en dónde se está atorando, por qué el usuario no pasa de esta página, por qué agregó al carrito, no llegó al proceso de compra. Revisar en mi formulario qué es lo que está mal. Me ha tocado ver infinidad de ocasiones en las que le piden hasta la fe de bautizo al usuario para hacer una compra, básicamente. No están activados los cupones. Hay muchos factores individuales que afectan el proceso de compra. Pero no es que yo me los invente en este momento y se me ocurra, mira, con eso, como vi este podcast y con eso, cambiando eso ya van a mejorar las cosas. No, lo que yo tengo que tener es un listado específico de cosas que tengo que ir revisando. Y ahora hay influencers y hay generadores de contenido que incluso ya te dan gratis esos listados de lo que ellos consideran. O sea, yo les diría, váyanse por ahí si es que lo necesitan, hagan ese listado. Pero la verdad, Johnny, es que el punto aquí es una metodología.
que seamos estructurados al momento de hacer nuestro trabajo, porque si no, seguimos improvisando. Entonces, yo quiero lanzar campañas porque estoy animado a lanzar campañas y entonces, repito otra vez, las lanzo a todo mundo, no las lanzo a un público específico, no hay remarketing porque no hay una estructura, que eso a final de cuentas es lo que yo concebiría como una estrategia, una metodología que nos va a permitir pasar del punto A al punto B con sus cientos de interacciones. Sí, exacto. Tienes que tener tu checklist, ¿no? Antes de lanzar una campaña, ok, ya tengo los artes, ya tengo las conexiones, todo donde van a venir la lectura de datos, ¿no? Porque sin los datos no podemos implementar nuevas campañas, no podemos abordar al nuevo público o al público que ya tenemos cautivo. Sin los datos no somos nada, como bien mencionas, ¿no? Y sin hacerlos personalizados, peor, ¿no? O sea, si nos van, o si tenemos conexiones, pero conexiones generales, tampoco nos van a funcionar si no están personalizadas. Entonces, al final de cuentas, como bien mencionas, ¿no? Hay ciertos influencers, otros canales donde te dicen qué tienes que hacer, pero si no seguimos esa lista o esos pasos para nuestras propias campañas, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Vamos a topar con pared nuevamente y vamos a cometer errores y a desperdiciar dinero. Justamente, y de hecho, para cerrar mi tema de remarketing, yo te diría, revisemos un ejemplo básico de remarketing y que muchos en e-commerce están pasando por desapercibido. Y decía yo el ejemplo de Temu y de Shein. Cada vez que tú abres la aplicación o abres la página web, lo primero que te presenta es ¿qué cosa? La ruleta de descuentos. La ruleta de descuentos o un cupón. Abres Shein y te dice, mira, tienes todos esos cupones válidos que se te vencen. Eso, señores, es remarketing. Porque Claro, te está no me diciendo, olvides, pero no, claro, no me olvides, yo y estoy aquí aquí. tienes un descuento extra. Exactamente, yo te estoy dando los incentivos necesarios para que me compres. No quiere decir que todas las empresas van a funcionar con descuentos, ojo. Y muchas veces esos descuentos ya vienen incluidos en los precios. Eso Claro. también es súper básico. Pero en la psique humana eso hace que se demuestre interés. Si yo dejo un producto abandonado en mi carrito y me llega correctamente el correo y me llega además un cupón, porque yo lo he hecho muchas veces dejo algo abandonado en el carrito, me espero unos minutos y espero recibir mi cupón. Plan con mañas. Pues hay que aprovechar los descuentos, ¿no? De por sí ya me lo iban a cobrar, pues tengo que aprovechar un poquito. E incluso ahora los usuarios saben que si tú escribes al servicio de soporte, oye, servicio de soporte, quiero un cupón extra, te terminan dando un cupón extra. Todo eso es remarketing. Y el remarketing se traduce en una cosa, interés por tus usuarios. Y mi concepción general del marketing va sobre eso. ¿Quieres vender? Interésate en tus usuarios. Ayuda a tus usuarios y después las ventas vendrán solas. Sí, exacto, o sea, es darle el valor al cliente, ¿no? Y si tú te interesas por ellos, pues ellos mismos van a saber que les importas, ¿no? Entonces, si les importas como, ok, teniendo contacto frecuente con ellos, mandándoles el mensajito, mandándoles el descuento o el recordatorio, como mencionas, ¿no? Tienes tantos cupones sin usar, úsalos antes de que se caduquen, etcétera. Eso también igual es de marketing, ¿no? Y es tener acercamiento con los clientes para que no nos olviden, porque si nos olvidan, pues ya no nos compran, ¿no? De eso va el remarketing. Y es otra vez hacer el esfuerzo desde cero en volver a conectar, en volver a llevar al usuario por este camino hacia la nueva compra, ¿no? Correcto. Y entonces, para cerrar el tema de remarketing, yo te diría que si vas a establecer estrategias de remarketing, tienes que dominar las herramientas. Si no dominas las herramientas, tienes que investigar o tienes que contratar a alguien que domine las herramientas. Esa es una. Tienes que tener una metodología, una estructura, una estrategia que te diga cómo pasamos del punto A al punto B. Y esto nos va a llevar a cuáles son mis buyer persona, cómo voy a atacar específicamente a cada uno de estos buyer persona, cómo es que funcionan en algunos casos los buyer persona, cómo es que no funcionan en otros casos. Y también tienes que hablar entonces pues, de los anuncios personalizados. Y regresamos al todo de lo que hemos estado hablando durante estos últimos 5 capítulos. Una metodología clara que te permita llegar. ¿Hay una sola metodología? No, hay cientos de metodologías y no todas aplican para todos los casos, entonces tú tienes que improvisar la tuya. Al final de cuentas, esto termina siendo así. Y cuando digo improvisar me refiero vas a tomar lo bueno de esto y lo bueno de aquello después de haberlo probado. No puedes descartar una idea solamente porque dices no va a funcionar o porque un gurú de marketing te dice el email marketing está acabado o los funnels están acabados. No, pruébalos tú, pruébalos desde tu nicho directamente y si no te funcionan, ok, reculas y buscas otra estrategia. El remarketing es una excelente herramienta, no te va a salvar el negocio si tú no lo implementas correctamente. Claro, justamente como dice uno de nuestros lemas, ¿no? Estrategias inteligentes, resultados reales. Y es de eso lo que hablamos aquí en estos podcasts, ¿no? De cómo puedes adaptar una estrategia a tu negocio. No todos les funciona, sí, pero si las aplicas de manera eficiente y correcta, metodológicamente, como tú mencionas, vamos a obtener el éxito que buscamos. Justamente. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, Johnny,
vamos a volver a repetir lo que le hemos dicho a nuestros usuarios, a nuestros escuchas durante estos últimos 5 podcasts, básicamente. Les estamos regalando una auditoría, ya quedan muy poquitos lugares. La idea para es ser exactos. 5 para ser exactos, creo que son 4, porque por lo último que vi hace rato. Entonces, todavía tenemos algunos lugares, pero por favor escríbanos. La intención es que nos manden un mensaje a Quiero Auditoría en redes sociales o que se registren en el enlace que viene aquí abajo. Además de la auditoría, en todos los episodios pasados hemos estado regalando ebooks y hemos estado regalando checklists. En este caso también vamos a regalar un checklist de qué cosas deberías de considerar para tu remarketing, pero pues escríbanos para que se las podamos hacer llegar, ¿no? Es correcto, amigo. Entonces, tú que nos estás viendo, si tienes dudas en cuestión de este tema, tienes dudas en que si tus campañas de remarketing están funcionando o no, escríbenos, Quiero Auditoría, y nosotros podemos ayudarte en cualquiera de estos temas. Y no se olviden, suscríbanse, denle like y comparta y toda esa serie de acciones que nos ayudan a hacerles remarketing correctamente. Fue un gusto estar contigo, Johnny, en esta ocasión. Igualmente, amigo, nos vemos para la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Excelente tarde.